Mi esposa se fue de viaje con sus amigas ricas y volvió embarazada del marido de su mejor amiga, pero se le quedó la cara congelada cuando... ¿Conoces esa sensación cuando tu esposa entra de golpe en la habitación con ese brillo especial en los ojos? ¿Ese que suele significar que está a punto de gastar dinero que no tenemos en algo que no necesitamos? Sí, bueno, esa noche de martes de marzo, Marisa prácticamente entró flotando por la puerta como si acabara de ganarse la lotería. Yo estaba tirado en el sofá, con el mando a distancia en la mano, intentando decidir entre ver a hombres adultos corriendo tras una pelota o un reality show donde la gente finge encontrar el amor en 30 días. Una decisión muy difícil. Cariño, chilló, y juro que las ventanas temblaron. No vas a creer lo que acaba de pasar. Apagué la tele y me preparé. La última vez que dijo esas mismas palabras, acabamos con un tiempo compartido en Florida que visitamos solo una vez. La vez anterior, nos había apuntado a clases de baile de salón que me hicieron parecer una víctima de una convulsión particularmente grave. Clara acaba de llamar. Continuó, prácticamente vibrando de emoción mientras se quitaba esos tacones carísimos que costaban más que la cuota de mi coche. Me ha invitado al viaje de chicas más increíble de mi vida. ¿Clara? Claro que era Clara. Clara Martínez Blackwell, o como fuera que se llamara por esos días, era la mejor amiga de Marisa de la universidad y el tipo de mujer que probablemente tomaba su café de la mañana en platos de oro. Vivía en una estratosfera distinta a la de la gente común. De esas donde el dinero no era un problema, solo una herramienta para solucionar pequeños inconvenientes. Adivina, dije, sabiendo ya que esto me iba a afectar la cartera. ¿Quiere que vueles a París a comer y compres zapatos que cuestan más que nuestra hipoteca? Marisa puso los ojos en blanco de esa forma que indicaba que estaba siendo dramático otra vez. No, listillo. Alquiló este increíble resort de playa por una semana entera. Solo las chicas. Sin maridos. Sin hijos. Sin responsabilidades. Pura relajación. Se dejó caer a mi lado en el sofá, con la cara radiante como si hubiera descubierto el fuego. Vamos a tomar champán todas las mañanas, tratamientos de spa todas las tardes y solo nosotras, las chicas, poniéndonos al día. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo así? Tenía que admitirlo, tenía razón. Entre mi trabajo en la compañía de seguros y su trabajo en la organización sin fines de lucro, apenas teníamos tiempo para recuperar el aliento, y mucho menos para irnos de vacaciones a resorts de playa de lujo. Nuestra idea de una escapada romántica solía ser una cena en Olive Garden seguida de una película viendo marihuana en casa porque éramos demasiado tacaños para pagar los precios del cine. ¿Cuánto nos va a costar esto?, pregunté, porque seamos realistas. Cuando los amigos ricos de tu esposa la invitan a algún sitio, siempre hay una trampa, y esa trampa suele ser que tu tarjeta de crédito se queda dormida llorando. Eso es lo mejor, dijo, agarrándome las manos como si estuviera a punto de darnos una noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Claire se encarga de todo, del resort, la comida, las bebidas, incluso los tratamientos de spa. Dijo que acaba de reservar todo el lugar y quiere que sus amigos más cercanos estén allí para celebrar. ¿Celebrar qué? Marisa se encogió de hombros. No sé, ¿la vida? ¿Ser genial? ¿Importa? Me reí. Solo Clara gastaría lo que probablemente era mi sueldo anual en una fiesta de una semana solo porque le apetecía. Su esposo, Víctor, ganó una fortuna en tecnología, finanzas o lo que sea que hacen los ricos cuando usan trajes que cuestan más que mi coche. Lo había visto un par de veces en cenas y eventos benéficos a los que Marisa me arrastraba. Y parecía bastante decente, el tipo de persona que recuerda tu nombre y te escucha cuando hablas. Lo cual era más de lo que podía decir de la mayoría de los estirados de su círculo. Entonces, ¿cuándo es esa gira mágica y misteriosa?, pregunté. Dijo que la semana que viene, y casi la veía mentalmente empacando. Clara dijo que fue a última hora porque alguien más canceló y que no quería perder la reserva. Claro que era la semana que viene. Los ricos operaban con un ritmo diferente al del resto de nosotros. Podían dejarlo todo y volar al paraíso cuando les apetecía, mientras que yo tenía que convencer a mi jefe para que me dejara tomarme un día por enfermedad si quería dormir hasta tarde un martes. Los días siguientes fueron un torbellino de compras y preparativos que habrían hecho que una operación militar pareciera informal. Marisa se compró vestidos y trajes de baño nuevos, todo nuevo. Se peinó,
Se hizo la manicura y probablemente hizo algunas otras cosas en las que no quería pensar demasiado. Para cuando estaba lista para irse, nuestra habitación parecía como si hubiera explotado una boutique. ¿Seguro que tienes suficientes cosas?, pregunté, viéndola intentar meter lo que parecía media tienda de Nordstrom en 2 maletas. Muy gracioso, dijo, pero sonreía. Se veía más feliz de lo que la había visto en meses, y sinceramente, eso hizo que el daño a la tarjeta de crédito casi valiera la pena. Casi. La mañana que se fue, estaba prácticamente emocionadísima. Llevaba despierta desde las 5, comprobando todo y asegurándose de no haber olvidado nada importante. Le preparé café y tostadas, que apenas probó porque estaba demasiado emocionada para comer. «Lo vas a pasar genial», le dije, y lo decía en serio. Se lo merecía. Las dos trabajábamos duro, y si su amiga rica quería consentirla una semana, ¿quién era yo para quejarme? Me abrazó y me besó como si estuviéramos en una película romántica. «Te voy a extrañar mucho», dijo, «pero te prometo que te llamaré todas las noches y te lo contaré todo. Solo prométeme que no volverás con ideas locas sobre redecorar la casa con conchas ni nada», le dije. Se rió y me besó de nuevo. Sin promesas. El Uber llegó justo a tiempo, porque, claro, Clara había contratado transporte premium al aeropuerto. La ayudé a cargar las maletas, lo cual tardó más de lo debido, porque empacó como si estuviera planeando mudarse definitivamente a este resort de playa. «Diviértete», le dije mientras subía al coche. «No hagas nada que yo no haría». «Eso no me deja muchas opciones», respondió con una sonrisa. Vi cómo el coche desaparecía calle abajo, llevándose a mi esposa al paraíso con sus amigos ricos. La casa se sentía vacía sin su energía llenándola, pero me alegré de verdad por ella. Se merecía una semana de mimos y trato de realeza, aunque fuera en un resort cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar. No tenía ni idea de que estaba viendo cómo mi matrimonio se alejaba en ese Uber. No tenía ni idea de que la mujer que me había despedido con tanto entusiasmo volvería, trayendo secretos que destruirían todo lo que habíamos construido juntos. Solo sabía que mi esposa se lo iba a pasar de maravilla, y yo iba a pasar la semana cenando cereales y viendo deportes sin que nadie juzgara mis decisiones. Si hubiera sabido lo que realmente iba a pasar en ese viaje de chicas único, la habría encadenado al sofá. Pero en retrospectiva, todo cambia, y en ese momento, solo podía ver la felicidad de mi esposa mientras se dirigía a lo que pensé que sería una semana inofensiva de charlas de chicas y cócteles carísimos. ¡Qué equivocado estaba! Así que ahí estaba, viviendo la vida de soltero durante 12 horas, y déjenme decirles, era todo lo que había olvidado que podía ser. Comí pizza directamente de la caja en ropa interior en la encimera de la cocina. Dejé los calcetines donde quiera que cayeran y vi 3 horas seguidas de un programa sobre gente que construía motocicletas. Pura felicidad, ¿verdad? Pues no. Porque alrededor de las 9 de esa primera noche, empecé a extrañar su risa resonando por toda la casa. Fue entonces cuando vibró mi teléfono con una llamada de FaceTime, y allí estaba ella, mi guapísima esposa, con aspecto de recién salida de una revista tropical. La pantalla estaba llena de su rostro bronceado, y tras ella, podía ver lo que parecía un paraíso. Aguas cristalinas se extendían hasta el horizonte, palmeras se mecían con la brisa, y toda la escena estaba bañada por esa luz dorada que los fotógrafos probablemente matarían por tener. «Dios mío, cariño, deberías ver este lugar». Ella lo dijo con entusiasmo, sosteniendo el teléfono con el brazo extendido para que pudiera disfrutar de la vista panorámica completa. «Es absolutamente increíble, y de verdad que lo fue». El resort parecía sacado del sueño febril de un multimillonario. Todo mármol blanco y piscinas infinitas, con personal que probablemente ganaba más en propinas que yo en horas extras. Clara no bromeaba cuando dijo que iba a darlo todo en este viaje. «Parece que lo estás pasando muy mal ahí fuera», dije, mientras me acomodaba en mi sillón reclinable con una cerveza. «Ya veo que esto es terrible para ti». Soltó una risita, y pude oír las voces de otras mujeres de fondo, sus compañeras de escape de la realidad, sin duda compartiendo historias de guerra sobre sus diversos problemas del primer mundo mientras bebían más que mí. Presupuesto semanal para el almuerzo. Acabamos de terminar una cena increíble. Continuó, girando la cámara para mostrarme los restos de lo que parecía un festín digno de la realeza. Y ahora estamos a punto de ir al bar de la playa.
Clara dice que preparan cócteles especiales que supuestamente te cambian la vida. Cócteles que te cambian la vida, ¿eh? A ver si adivino, cuestan unos $50 cada uno. Y vienen con una sombrillita que seguro vale más que mi corbata. Eres muy cínico, se rió, pero no lo negó. Que no puedas apreciar las cosas buenas de la vida no significa que los demás no podamos disfrutarlas. Me tenía enganchada. Mientras ella bebía champán, que probablemente tenía más años que nuestro matrimonio, yo me daba un trago de 6 cervezas que había comprado con un cupón. Mundos diferentes, sin duda. La noche siguiente, volvió a llamar, justo a tiempo. Esta vez lucía aún más radiante, si cabe. Su piel tenía ese brillo dorado perfecto que solo se consigue después de un día relajado junto a la piscina sin preocupaciones. Y su cabello tenía esas ondas playeras que las mujeres pagan cientos de dólares a los estilistas para recrear. ¿Qué tal tu día en el paraíso?, pregunté, con genuina curiosidad por saber qué hacían los ricos cuando tenían tiempo y dinero ilimitados para gastar. Ah, ya sabes, dijo, desestimando la idea con un gesto de la mano. Cosas de chicas. Nos dimos masajes, nos tumbamos junto a la piscina y comimos en un sitio encantador con vistas al agua. Qué rudo, dije. Mientras tanto, tuve que lidiar con la llamada de la señora Patterson por tercera vez esta semana para reclamar por la inundación. Al parecer, su definición de daño por agua incluye todo lo que haya estado en la misma habitación que un vaso de agua. Se rió, pero me pareció un poco forzado. Pobrecito, ¿sobrevives sin mí? Apenas, dije. De hecho, ayer tuve que lavar mi propia ropa, casi llamo a emergencias. Mientras hablábamos, vi a otras mujeres moviéndose al fondo, Clara y su grupo, todas con aspecto de sacadas de un anuncio de un resort de lujo. Eran de esas mujeres que nunca tenían días de mal pelo ni se preocupaban por si sus vaqueros les hacían ver el trasero grande, porque podían permitirse entrenadores personales y estilistas que se encargaran de esos problemas. ¿Qué más hicieron hoy?, pregunté, porque la verdad, tenía curiosidad por saber cómo vivía su pareja. Ah, ya sabes, cosas típicas de vacaciones, dijo, pero su respuesta me pareció extrañamente vaga. Normalmente, Marissa me contaba su día paso a paso, con descripciones detalladas de cada comida y comentarios sobre la ropa de todos. Esta vez, era como si estuviera leyendo un guión escrito por alguien que nunca había estado de vacaciones. Vamos, insistí, dame detalles. ¿Cómo es Clara cuando no está organizando cenas benéficas? ¿Son las otras mujeres tan pretenciosas como parecen en esas fiestas elegantes a las que me arrastraste? La verdad es que son muy dulces, dijo, pero parecía distraída por algo que pasaba fuera de cámara. Mira, cariño, debería irme. Las chicas me esperan y estamos a punto de salir. ¿Una cita apasionada con un Mai Tai? Bromeé. Algo así, dijo, y por una fracción de segundo, creí ver a alguien moverse detrás de ella, una figura masculina que definitivamente no era ninguna de las chicas. Pero sucedió tan rápido que me convencí de que lo había imaginado. Quizás solo fue un camarero o uno de esos empleados del resort que probablemente estaban entrenados para ser invisibles hasta que los necesitabas. La tercera noche, la situación continuó. Hermosos paisajes, una esposa radiante, respuestas vagas sobre su día. Pero esta vez, estaba seguro de haberlo visto, un tipo al fondo, solo un vistazo, pero suficiente para detenerme. Oye, ¿era Víctor el primero que vi?, pregunté, intentando mantener la voz tranquila. ¿Víctor? Pareció confundida por un instante, luego se recuperó. Ah, sí, pasó antes a ver qué tal. Ya sabes cómo es Clara. Le gusta asegurarse de que todo esté perfecto. Supongo que tenía sentido. La esposa rica de un hombre rico organiza una fiesta costosa. Un hombre rico se asegura de que su esposa rica tenga todo lo que necesita. Probablemente era un procedimiento habitual en su categoría impositiva. Aún así, algo en su vacilación antes de responder me inquietó. ¿Se hospeda también en el resort?, pregunté. Dios mío, no. Se rió, y esta vez sonó más natural. ¿Te imaginas? Se supone que es tiempo de chicas. Probablemente esté en casa, jugando al golf y haciendo lo que sea que hacen los tipos como Víctor cuando sus esposas no están. Eso me hizo sentir mejor, aunque no sabía exactamente por qué me había molestado en primer lugar.
Quizás fue solo la extraña adaptación de estar separados más tiempo que nunca desde que nos casamos. O quizás fue el hecho de que su mundo y el mío se sentían más diferentes que nunca cuando ella estaba rodeada de todo ese lujo. Te extraño. Se lo dije, y lo decía en serio. Yo también te extraño, dijo, pero ya miraba hacia otro lado, distraída por algo o alguien que la llamaba. Mira, de verdad tengo que irme. Las chicas se están impacientando, y ya sabes cómo se pone Clara cuando la hacen esperar. En realidad, no sabía cómo se ponía Clara en nada, porque nos movíamos en círculos sociales completamente diferentes. Pero asentí de todos modos. Ve a divertirte, dije. Recuerda, lo que pasa en el paraíso, mejor que se quede en el paraíso, o te cambio por una modelo más joven. Se rió, pero algo no le llegó a los ojos. Muy gracioso. ¿Te quiero? Yo también. La pantalla se apagó, dejándome sola con mi cerveza y la persistente sensación de que algo no iba bien. ¿Pero qué sabía yo de viajes de chicas a resorts caros? Quizás así era como la gente rica vacacionaba, misteriosa y glamurosa, con historias vagas y cócteles caros. Me quité esa extraña sensación de encima y volví a mi exhibición de motos. Al fin y al cabo, ¿qué podría salir mal en un simple viaje de chicas? Últimas palabras famosas, ahí mismo. ¿Sabes cómo es cuando llevas tanto tiempo esperando algo que, cuando por fin sucede, casi te parece decepcionante? Así me sentí yo sentada en la zona de llegadas del aeropuerto, con uno de esos carteles cursis de bienvenida que había hecho de broma. Incluso dibujé monigotes de nosotras con corazones flotando alrededor de nuestras cabezas, porque soy una genio romántica. Había estado contando los días como una adolescente enamorada, planeando esta elaborada bienvenida. Limpié la casa hasta dejarla reluciente, le compré sus flores favoritas e incluso intenté cocinar algo que no fuera de caja ni necesitara microondas. La lasaña probablemente nos intoxicaría a ambos, pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? Cuando por fin la vi bajar por las escaleras mecánicas, mi corazón dio ese vuelco estúpido que todavía me pasa incluso después de todos estos años de matrimonio. Se veía increíble, bronceada y relajada, con ese vestido blanco vaporoso que la hacía parecer una diosa de la playa. Su cabello estaba más claro por el sol, y tenía ese brillo natural de vacaciones que me hizo recordar por qué me había enamorado de ella. Ahí está mi viajera del mundo. La llamé, levantando el ridículo cartel, probablemente avergonzándola delante de todos los demás viajeros sofisticados que definitivamente no hacían manualidades para recogerlos en el aeropuerto. Pero en lugar de la enorme sonrisa y el abrazo rápido que esperaba, simplemente se acercó, como si se presentara a trabajar o algo así. Me besó en la mejilla, no en los labios, y dijo, «Hola, cariño», con el mismo tono que usaría alguien para saludar al cartero. «¿Eso es?», pregunté, realmente confundido. No entiendo la escena completa de la reunión en el aeropuerto, como en una comedia romántica. Hice un cartel y todo. Ella lo miró y esbozó lo que solo puedo describir como una sonrisa educada. De esas que le dedicas al dentista cuando te dice que necesitas usar más hilo dental. Es muy amable, dijo, pero ya estaba buscando la salida. El viaje a casa fue raro. Muy raro. Normalmente, después de cualquier viaje, incluso un fin de semana visitando a sus padres, Marisa me hablaba sin parar de todo lo que pasaba. Me contaba minuto a minuto quién decía qué comía, quién llevaba el atuendo más feo, todo. Aprendía a sentir y a hacer los ruidos adecuados en el momento oportuno. Porque, sinceramente, me encantaba oírla emocionarse. Pero esta vez, silencio absoluto. Simplemente miraba por la ventana como si viera nuestro barrio por primera vez, o tal vez como si ya extrañara el lugar donde acababa de estar. Tenía el teléfono en el regazo, y juro que lo revisaba cada 30 segundos. Lo cual era extraño porque Marisa solía quejarse de estar demasiado conectada a la tecnología. Así que, para romper el hielo, le pregunté, ¿era el resort tan increíble como se veía en esas fotos que me enviaste? Dijo, sin dejar de mirar por la ventana. Muy bien. ¿Muy bien? Eso fue todo. Esto de la mujer que una vez me dio una reseña detallada de 45 minutos de un restaurante de cadena porque le habían traído el aderezo de ensalada equivocado. ¿Y las chicas?
¿Cómo estuvo Clara? ¿Estuvo a la altura de su reputación de anfitriona excepcional? Bien, dijo Marissa, moviéndose en su asiento. Todos estaban bien. Intenté algo diferente. Anda, dame algo. ¿Alguien tuvo algún drama? Seguro que a alguien le salió mal el botox o se le cayeron las pestañas postizas en la sopa o algo así. Hablamos de tus amigos ricos. Tuvo que haber al menos una crisis por el número de hilos o la temperatura del champán. Finalmente me miró, y por un instante vi algo cruzar su rostro. ¿Culpa? ¿Pánico? Pero desapareció tan rápido que casi creí haberlo imaginado. Nada de eso pasó, dijo. Fue simplemente relajante. Ya sabes, cosas de spa y tiempo en la piscina. No fue tan emocionante como para hacer un resumen completo. No fue lo suficientemente emocionante. Hablábamos de Marissa. La mujer que una vez se pasó una tarde entera contándome una conversación que había oído en la caja del supermercado. Todo era tan emocionante que merecía un repaso completo en lo que respecta a mi esposa. Al llegar a casa, le llevaba las maletas mientras ella deambulaba por la casa como si estuviera haciendo inventario. Me pasaba horas asegurándome de que todo estuviera perfecto. Flores en la encimera. Velas encendidas en el dormitorio. Incluso esa botella de vino elegante que habíamos estado guardando para una ocasión especial, enfriándose en la nevera. Bienvenida a casa, preciosa, dije, señalando mi obra como un presentador de concurso demente. Sé que no es tan elegante como tu resort de 5 estrellas, pero tiene algo que ese lugar no tenía. ¿Qué es eso?, preguntó, y podría jurar que parecía casi nerviosa por mi respuesta. Yo. Dije, buscando algo encantador, pero probablemente cayendo en lo cursi. Tu marido guapísimo que te extrañaba muchísimo y quizá quemó la cena en tu honor. Eso le arrancó una pequeña sonrisa, la primera de verdad desde que se bajó del avión. ¿Cocinaste? Yo intenté cocinar. Corregí. Queda por ver si es comestible. Pero bueno, si morimos de intoxicación, al menos iremos juntos, ¿no? Romántico, dijo, pero ya se dirigía a las escaleras. Creo que me voy a duchar primero, si te parece bien. Siento que tengo gérmenes de avión por todas partes. Claro, dije, intentando no desanimarme. Tómate tu tiempo. Te mantendré caliente la cena. Desapareció arriba, y oí que se cerraba la puerta del baño, seguida del clic de la cerradura. Lo cual era raro, porque Marissa nunca cerraba la puerta del baño con llave cuando estábamos solos. Rayos, la mitad del tiempo la dejaba abierta mientras se arreglaba, charlando sobre su día mientras se maquillaba. Yo estaba allí, en la cocina, rodeada de flores y velas y con el persistente olor de mi desastre culinario, sintiéndome más sola que en toda la semana que había estado fuera. Algo definitivamente no encajaba, pero no sabía qué era. Quizás solo estaba cansada de viajar, o quizás la adaptación de la vida en un resort de lujo a nuestra vida normal fue más difícil de lo esperado. Cuando por fin bajó, llevaba puesto su pijama más viejo y cómodo y se había recogido el pelo en un moño despeinado. Se parecía más a ella misma, pero aún había algo distante en ella, como si estuviera físicamente presente pero mentalmente en otro lugar. Olores de cena. Hizo una pausa, probablemente buscando una forma diplomática de describir el horror que había creado en la cocina. Interesante. Esa es una palabra para describirlo. Dije. Quería algo comestible, pero prefiero algo interesante. Nos sentamos a comer y esperé a que se sincerara, que me contara cómo había sido su semana, que se comportara como la mujer con la que me había casado en lugar de como una desconocida educada que se parecía mucho a mi esposa. Pero solo picoteó la comida, charló un poco sobre el tiempo y me preguntó sobre mi semana laboral como si fuéramos conocidos poniéndonos al día en una reunión de exalumnos. Después de cenar, dijo que estaba agotada y se acostó temprano. La encontré acurrucada en su lado de la cama, de espaldas a mí, fingiendo estar dormida, aunque su respiración me indicaba que no. Cuando intenté rodearla con el brazo, se tensó y murmuró algo sobre estar cansada. Me quedé allí tumbado en la oscuridad, mirando al techo, intentando descifrar qué demonios le había pasado a mi esposa durante su semana en el paraíso. Porque la mujer que yacía a mi lado quizás se parecía a Marissa, quizás sonaba como Marissa,
Pero desde luego no actuaba como la mujer a la que besé en el aeropuerto hacía una semana. Algo había cambiado durante ese viaje, y fuera lo que fuese, parecía que se interponía entre nosotros en la cama como un muro invisible. No tenía ni idea de lo gruesa que iba a ser esa pared. Un mes. Un mes entero viviendo con un desconocido que por casualidad compartía mi cama y mi apellido. 31 días viendo a mi esposa actuar como si estuviera casada conmigo, mientras actuaba como si yo fuera su compañero de piso, algo que apenas toleraba. 31 días de conversaciones cada vez más incómodas, sonrisas forzadas y una tensión extraña que se cernía sobre nuestra casa como una niebla incontenible. Intenté todo lo que se me ocurrió para sacarla del bajón en el que se encontraba. Llevé flores a casa, las caras de la floristería elegante, no el ramo triste del supermercado. Sugerí citas, escapadas de fin de semana, incluso me ofrecía llevarla a uno de esos restaurantes pretenciosos que le encantaban, donde servían porciones microscópicas en platos del tamaño de mesas. Nada funcionó. Hizo lo que debía, dijo las palabras correctas, pero era como si estuviera leyendo un guión escrito por alguien que nunca se había enamorado de verdad. Lo peor fue lo del teléfono. Dios mío, lo del teléfono me estaba volviendo loco. Siempre había estado enganchada a su teléfono. ¿Qué mujer no lo estaba hoy en día? Pero esto era diferente. Esto era obsesivo. Lo llevaba consigo a todas partes, lo aferraba como si contuviera los secretos del universo, y Dios no permitirá que yo mirara en su dirección. Lo apartaba de mí, giraba la pantalla hacia su cuerpo, y a veces incluso salía de la habitación solo para revisar sus mensajes. ¿Quién te escribe todo el tiempo?, le pregunté una noche cuando su teléfono vibró por 15ª vez durante la cena. Solo cosas del trabajo, dijo, sin siquiera levantar la vista de lo que parecía ser más interesante que la conversación que no estábamos teniendo. ¿Desde cuándo la organización sin fines de lucro envía mensajes urgentes durante la cena? ¿Alguien descubrió una nueva forma de salvar mariposas en peligro de extinción que no podía esperar hasta la mañana? Me dirigió una de esas miradas, de esas que dicen que soy irrazonable al esperar que mi esposa me hable durante las comidas. Es que ahora mismo hay mucho trabajo, dijo, y ahí terminó la conversación. Pero esa mañana de martes en particular, algo era diferente. Lo presentí desde el momento en que entré en la cocina. Marissa estaba sentada a nuestra mesa de comedor, la que habíamos comprado en una venta de garaje y restaurado juntas durante nuestro primer año de matrimonio, cuando pensábamos que proyectos como ese eran románticos en lugar de simplemente agotadores. Tenía las manos agarrando una taza de café como si intentara absorber su calor, y miraba fijamente la mesa como si ésta contuviera las respuestas a todos los misterios de la vida. Buenos días, Sol, dije, recurriendo a mi habitual rutina de marido alegre, aunque ambos sabíamos que cada vez era más difícil. ¿Te levantaste temprano? No podía dormir. Me miró y sentí un vuelco en el estómago. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando, y tenía una expresión que nunca antes le había visto, como si estuviera a punto de darme una noticia que lo cambiaría todo. Era el tipo de mirada que la gente recibía justo antes de decirte que alguien había muerto o que la casa estaba en ejecución hipotecaria. Tenemos que hablar, dijo, y su voz era apenas un susurro. Para las palabras. Por palabras sencillas que todo esposo en la historia del matrimonio ha aprendido a temer. Porque necesitamos hablar, nunca antes de una buena noticia. Nadie dijo necesitamos hablar y luego anunció que había ganado la lotería, que había conseguido un ascenso o que había encontrado un billete de $20 en sus viejos vaqueros. Necesitamos hablar, era el código de relaciones para, abróchate el cinturón, cariño, porque tu mundo está a punto de reorganizarse. Me senté frente a ella, intentando interpretar su rostro en busca de pistas sobre el tipo de desastre al que nos enfrentábamos. Mi mente empezó a pensar en posibilidades. ¿Había perdido su trabajo? ¿Estaban sus padres enfermos? ¿Había muerto alguien? Estaba pasando por una especie de crisis de la mediana edad que le llevó a decidir que necesitaba reencontrarse viajando de mochilera por Europa o dedicándose a la cerámica. De acuerdo. Dije, intentando sonar tranquila aunque mi corazón ya se aceleraba. ¿Qué pasa? Respiró entrecortadamente y sus manos temblaban tanto alrededor de la taza de café que pensé que se le iba a caer. Estoy embarazada, susurró. Y durante unos 3 segundos, mi mundo cambió para bien. Embarazada.
Llevábamos meses intentando tener un bebé, conversando con cautela sobre el momento oportuno, las finanzas y si estábamos listas para traer un pequeño ser a nuestra vida desordenada e imperfecta. Compramos pruebas de embarazo al por mayor en Costco como si nos preparáramos para una especie de apocalipsis de concepción. Monitoreamos nuestros ciclos de ovulación y el momento óptimo hasta que todo empezó a parecer más un experimento científico que una historia de amor. ¿En serio?, pregunté, y sentí una sonrisa estúpida extendiéndose por mi cara. ¿En serio? Por fin vamos a ser padres. Pero ella no me devolvió la sonrisa. No se arrojó a mis brazos ni se puso a llorar de alegría ni hizo nada de lo que imaginé que haría cuando por fin llegara ese momento. En cambio, se quedó allí sentada con cara de estar a punto de vomitar, y no con unas lindas náuseas matutinas. Marisa, dije, y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué pasa? ¿No te alegra esto? Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir como un pez jadeando. Cuando por fin habló, su voz era tan baja que tuve que inclinarme para oírla. No es tuya. Las palabras me impactaron como un puñetazo. Sentí una opresión en el pecho, como si alguien me hubiera metido la mano en la caja torácica y me hubiera apretado el corazón con el puño. La cocina pareció inclinarse hacia un lado, y por un momento me pregunté si estaría sufriendo alguna emergencia médica, porque seguramente esto no podía ser real. Seguramente mi esposa no me acababa de decir que estaba embarazada de otro hombre. ¿Qué acabas de decir?, pregunté, porque quizá lo había oído mal. Quizás había dicho algo más, algo que no destrozara todo lo que creía saber sobre mi vida. Bajó la mirada hacia la mesa, con lágrimas corriendo por su rostro. El bebé no es tuyo. ¿De quién es? La pregunta salió de mi boca antes de que mi cerebro procesara por completo lo que estaba sucediendo. Sentí que observaba esta conversación desde fuera de mi cuerpo, como si le estuviera sucediendo a otra persona, y yo era solo un espectador de mi propia vida desmoronándose. Ella lloraba con más fuerza ahora, sollozos horribles que le sacudían todo el cuerpo. De Víctor, susurró. El esposo de Clara. Y ahí estaba, la bomba que llevaba un mes dando vueltas por fin explotó, llevándose nuestro matrimonio, nuestro futuro, toda nuestra vida juntos, y haciéndolos pedazos irreparables. ¿Víctor? El esposo de Clara, Víctor, a quien le había dado la mano en cenas benéficas y con quien había charlado de deportes y del tiempo. Víctor, quien al parecer había hecho mucho más que simplemente estar pendiente de todo durante el viaje de esa chica al paraíso. Me quedé allí sentado, mirando a mi esposa. Mi esposa, que llevaba el hijo de otro hombre, intentó procesar información que mi cerebro simplemente se negaba a aceptar. Esto tenía que ser un error. Un malentendido. Quizás se había confundido con las fechas, el horario o algo. Cualquier cosa que no fuera lo que me contaba. ¿Cómo?, pregunté, porque al parecer mi boca seguía funcionando aunque mi cerebro se había apagado por completo. El viaje, dijo, sin mirarme todavía. Clara tuvo que irse unos días. Emergencia familiar. Víctor vino a ayudar con los preparativos, asegurándose de que todo siguiera perfecto. Una noche, todos bebimos demasiado y... Su voz se fue apagando, pero no necesitó terminar. Podía llenar los espacios en blanco. Podía imaginarlo con total claridad. Mi esposa. Ebria de vino caro y la fantasía de una vida que jamás tendría. Acostarse con alguien que representaba todo lo que yo no era. Alguien rico, sofisticado y exitoso. Alguien que pertenecía a su mundo de resorts de lujo y hoteles de 5 estrellas. Simplemente sucedió, dijo, como si esa explicación justificara todo esto. Fue un error. Un error terrible y estúpido, y me odio por ello. Quería gritar. Quería voltear la mesa, hacer agujeros en las paredes y exigir que me contaras cómo demonios te quedaste embarazada accidentalmente del bebé del marido de tu mejor amiga. Pero en cambio, me quedé allí sentada, entumecida y rota, viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba en algo que no reconocía. ¿Lo sabe Clara?, pregunté. Negó con la cabeza, con lágrimas frescas corriendo por su rostro. No. Dios, no. La destruiría. Destruiría su matrimonio. ¿Y el nuestro?, pregunté. ¿Y nuestro matrimonio, Marisa? Finalmente me miró,
con el rostro manchado de rímel y tristeza. No lo sé, susurró. No sé cómo arreglar esto. La cosa era que, viéndola allí sentada, destrozada por el peso de lo que había hecho, casi sentí lástima por ella. Casi. Porque esta era la mujer que había amado durante años. La mujer con la que había planeado envejecer. Y verla sufrir aún despertaba todos mis instintos protectores. Pero entonces recordé lo que había hecho. Lo que había desechado. Lo que ella había elegido por encima de mí y de nuestra vida juntos. Y así, la compasión se evaporó, dejando tras de sí algo más duro y frío que cualquier cosa que hubiera sentido antes. ¿Conoces ese momento en las películas donde el protagonista recibe una noticia que le cambia la vida y la cámara hace un zoom lento mientras suena música dramática de fondo? Sí. Bueno, la vida real no tiene banda sonora, ni un director gritando «corten», cuando la cosa se pone demasiado intensa. Solo estás tú, sentado en tu cocina, que aún huele al café que preparaste antes de que tu mundo se derrumbara, mirando a tu esposa mientras ella destruye todo lo que creías saber sobre tu vida. Cuéntamelo todo. Dije, y mi voz sonó extraña y monótona, como si viniera de otra persona. Quiero saber exactamente cómo pasó esto. Marisa me miró con esos ojos rojos e hinchados, y por una fracción de segundo vi a la mujer de la que me había enamorado. Vulnerable, asustada y con la desesperada esperanza de arreglarlo todo. Pero esa sensación duró tanto como una bola de nieve en el infierno. Porque entonces recordé que se había estado acostando con el marido de su mejor amiga mientras yo estaba en casa comiendo pizza y extrañándola como un idiota enamorado. No creo que quieras saber los detalles, dijo, limpiándose la nariz con un pañuelo que parecía haber llorado varias veces. Ah, pero yo sí. Dije, reclinándome en la silla y cruzándome de brazos. Mira, la cosa es que durante el último mes me he estado volviendo loco intentando averiguar qué te pasaba. Pensé que tal vez estabas enfermo, deprimido o con alguna crisis existencial por cumplir 35. Nunca pensé, oye, tal vez mi esposa esté embarazada de otro hombre. Así que sí, tengo muchas ganas de oír cómo pasamos de un viaje de chicas inocentes a sorpresa. Vas a criar al hijo de otra persona. Se estremeció como si la hubiera abofeteado, lo que, sinceramente, se sintió muy bien en ese momento. No tienes que ser cruel al respecto. ¿Cruel? Me reí, y sonó duro y amargo. Chica, ni siquiera he empezado a hablar de crueldad. ¿Quieres ver crueldad? Cruel es pasar el fin de semana de tu aniversario liándose con el marido de tu amiga mientras tu marido está en casa planeando cenas románticas y comprando vino caro para celebrar tu regreso. No era nuestro fin de semana de aniversario, dijo en voz baja. Disculpa. Fue un error mío. Entonces está todo bien. Respiró entrecortadamente y empezó a hablar, y te juro que cada palabra era como un cuchillo retorcido en mi pecho. Clara recibió una llamada al tercer día. Su madre sufrió un infarto y tuvo que volar de vuelta a Boston inmediatamente. Estaba hecha un desastre, llorando por arruinarles el viaje a todos, pero todos le dijimos que se fuera. Obviamente. La familia es lo primero. Obvio, dije, porque al parecer iba a ser sarcástico durante toda la conversación. Era eso o empezar a tirar cosas, y no podíamos permitirnos cambiar los platos. Víctor voló esa tarde para encargarse de los preparativos del resort y asegurarse de que tuviéramos todo lo necesario. Clara insistió en que no quería que nuestro viaje se arruinara solo porque tenía que irse. Qué considerado de su parte, y qué conveniente para ti. A Marisa le temblaban tanto las manos que tuvo que dejar la taza de café. Solo estaba siendo amable, asegurándose de que tuviéramos reservaciones para cenar, organizando citas en el spa, ese tipo de cosas. Intentaba cumplir con lo que Clara había planeado para nosotros. Ajá, y en algún punto entre organizar citas en el spa y hacer reservas para cenar, decidieron cumplir con algo completamente distinto. No fue así, dijo, pero su voz se hacía cada vez más débil, como si intentara desaparecer en sí misma. Los primeros días después de que Clara se fuera, todo fue normal. Víctor era educado y servicial, pero distante. Profesional, ¿sabes? Como si solo estuviera haciendo su trabajo. ¿Pero luego qué? ¿Se les fue la profesionalidad? ¿Se conectaron por los precios del minibar o qué? Me miró con una mezcla de ira y dolor.
¿Quieres oír esto o solo quieres bromear? Ay, yo sí que quiero oírlo. Esto es mejor que el cable. Se quedó callada un buen rato, y casi pude verla armarse de valor para continuar. Cuando por fin habló, su voz era apenas audible. La última noche, fuimos todas a un restaurante junto a la playa. Las demás estaban cansadas y regresaron temprano a sus habitaciones, pero Víctor y yo nos quedamos en el bar. Estábamos hablando de Clara, de lo preocupadas que estábamos, y de alguna manera seguimos bebiendo. Esas bebidas tropicales no saben a alcohol, pero sí lo tienen. ¡Qué revelación tan impactante! Sé que estás enfadado, dijo. Pero, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil para quién? ¿Para ti? Porque desde mi punto de vista, tú tomaste tus decisiones. Nadie te obligó a seguir bebiendo con el marido de otra mujer. Tienes razón, dijo, y sonaba tan derrotada que casi volví a sentir lástima por ella. Casi. Tomé malas decisiones. Ambos lo hicimos. Hablamos de nuestros matrimonios, de lo diferentes que eran nuestras vidas, de cómo a veces sentíamos que fingíamos ser personas que no éramos. ¿Qué demonios significa eso? No lo sé, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba borracha, confundida y compadeciéndome de mí misma. Él hablaba de lo difícil que era estar casada con alguien que vivía en un mundo completamente diferente al de su infancia, y yo me quejaba de que a veces sentía que me estaba conformando con una vida más pequeña de la que imaginaba. Eso fue como un golpe físico. ¿Conformarse? Sentías que te conformabas al casarte conmigo. No lo decía en serio, dijo rápidamente. Estaba borracha, era estúpida y decía cosas que no sentía. Pero en ese momento, sentada con alguien que entendía lo que era sentirse fuera de lugar en la propia vida, sentí. ¿Cómo qué? Como si no estuviera sola. Nos sentamos en silencio un momento, y pude oír el reloj de la pared marcando los segundos de mi antigua vida. La vida en la que pensé que mi esposa me amaba y estábamos construyendo algo juntos. Así que te sentiste comprendido y decidiste celebrarlo teniendo sexo con él. No fue planeado, dijo ella desesperada. Caminamos juntos de vuelta al resort, y cuando llegamos a mi habitación, seguíamos hablando, y él entró solo un minuto, y luego. ¿Y entonces tropezaste sin querer y te caíste sobre su pene? Dios mío, te portas fatal. ¿Me estoy portando fatal? No fui yo quien le puso los cuernos a mi pareja durante las vacaciones. Sé que lo que hice estuvo mal, dijo con la voz quebrada. Sé que te lastimé, sé que traicioné a Clara y sé que lo arruiné todo. Pero en realidad solo fue una noche. Una noche terrible y estúpida de la que me arrepiento más que de cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Una noche que resultó en un embarazo. Sí, una noche que no se te ocurrió mencionar durante un mes entero. No sabía que estaba embarazada hasta la semana pasada, y cuando me enteré, me siguió. Pensaste que nunca me lo dirías y que criarías al niño como si fuera mío. No sé qué pensé, admitió. Estaba aterrorizada y avergonzada, y no sabía cómo decírtelo. Seguía esperando que la prueba estuviera mal, o tal vez. ¿Quizás qué? Quizás podrías fingir que nunca había pasado. Tal vez podrías perdonarme, susurró. Y ahí estaba. La pregunta que había estado flotando en el aire desde que me soltó esta bomba. ¿Podría perdonarla? ¿Podríamos superar esto de alguna manera y salir de esto aún casados, aún juntos, aún fingiendo ser felices? Al verla sentada allí, destrozada por la culpa, el miedo y el peso de lo que había hecho, quise decirle que sí. Una parte de mí quería ser la persona más grande, el esposo comprensivo capaz de superar cualquier cosa por amor. Una parte de mí quería abrazarla y decirle que juntos lo resolveríamos. Pero una parte más grande de mí, la que había estado planeando nuestro futuro, ahorrando para nuestros hijos y creyendo en nuestras promesas mutuas, ya estaba muerta. Ella lo había logrado todo en una playa paradisíaca con un hombre que podía darle todo lo que yo no podía. No lo sé, dije finalmente. Sinceramente, no sé si puedo perdonar esto. Y en ese momento, al ver su rostro desmoronarse al comprender que quizá me había perdido para siempre, supe que nuestro matrimonio había terminado. Quizás no oficialmente, todavía no, pero en todos los sentidos.
Ella lo había elegido a él antes que a mí, aunque solo fuera por una noche. Y ahora todos teníamos que vivir con las consecuencias. No dormí esa noche. Ni un solo maldito minuto. Me quedé allí tumbado en lo que solía ser nuestra cama, mirando al techo mientras Marissa daba vueltas a mi lado, probablemente teniendo pesadillas sobre su pequeño mundo perfecto derrumbándose ante sus ojos. Cada vez que cerraba los ojos, los veía juntos, mi esposa y Víctor, borrachos de alcohol caro y con la emoción de traicionar a quienes más confiaban en ellos. ¿Lo peor? Seguía intentando convencerme de que tal vez podría superarlo. Tal vez podríamos ir a terapia, resolver nuestros problemas y, de alguna manera, reconstruir lo que ella había destruido. La gente sobrevivía a la infidelidad todo el tiempo, ¿verdad? Había industrias enteras dedicadas a ayudar a las parejas a recuperarse de las infidelidades. Quizás podría ser uno de esos esposos nobles y comprensivos que superaron su dolor por amor. Pero cada vez que emprendía ese camino, me topaba con el mismo obstáculo, el bebé. Porque esto no se trataba solo de una aventura de una noche ni de un momento de debilidad. Se trataba de criar al hijo de otro hombre, de mirarlo a diario durante el resto de mi vida y recordar lo que había hecho mi esposa. Se trataba de fotos familiares donde sabría la verdad que nadie más podría ver, de fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad y graduaciones universitarias construidas sobre una base de mentiras. Alrededor de las 5 de la mañana, dejé de dormir y bajé a preparar café. Me temblaban las manos mientras medía el café molido, y no dejaba de repasar la confesión de Marissa en mi cabeza como si fuera un vídeo retorcido de momentos destacados, como había descrito sentirse comprendida por Víctor, como si yo fuera una especie de idiota emocional incapaz de comprender su compleja vida interior. Como había hablado de conformarse con una vida más modesta, como si nuestro matrimonio fuera un premio de consolación que había aceptado porque no podía encontrar nada mejor. Fue entonces cuando lo comprendí, lo que me había estado rondando la cabeza desde ayer. Clara no lo sabía. Estaba paseando, probablemente planeando cenas y eventos benéficos, completamente ajena a que su marido había dejado embarazada a su mejor amiga durante lo que se suponía que era un viaje de chicas inocentes. Ella vivía en el mismo paraíso de tontos en el que yo había estado un mes atrás, confiando en gente que no lo merecía. Me encontré buscando mi teléfono antes de decidir qué hacer. El número de Clara estaba en mi lista de contactos de un comité de organización de cenas al que Marissa me había convencido para que ayudara el año pasado. Habíamos intercambiado quizás una docena de mensajes de texto en total, la mayoría sobre logística y tiempos, pero tenía su número. ¿Merecía saberlo? Claro que sí. ¿Tenía derecho a decírselo? Esa era una pregunta más turbia, pero mientras estaba sentado en mi cocina a las 5:30 de la mañana, viendo salir el sol en el peor día de mi vida, decidí que la ambigüedad moral era un lujo que no podía permitirme. Alguien tenía que contarle la verdad a Clara, y sin duda no iba a ser Marissa, quien parecía más preocupada por preservar sus amistades que por asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Esperé hasta las 8, pensando que era una hora razonable para llamar a alguien con noticias devastadoras, porque al parecer aún conservaba algo de sentido de la etiqueta social incluso en medio de mi apocalipsis personal. Hola. La voz de Clara era alegre y animada. Probablemente porque creía que recibía una llamada amistosa del esposo de su mejor amiga. Quizás pensó que la llamaba para agradecerle el increíble viaje que le había regalado a Marissa, o para charlar sobre algún próximo evento social. Hola, Clara. Soy yo, el esposo de Marissa, dije, dándome cuenta de que sonaba como si me estuviera presentando a alguien que no conocía. Lo cual era prácticamente cierto, ya que todas nuestras interacciones anteriores habían sido bromas superficiales en fiestas donde ambos simplemente cumplíamos nuestros roles asignados de esposos que se apoyaban. Ah, hola. Parecía realmente contenta de saber de mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Marissa? Tenía pensado llamarla, pero todo ha sido un caos desde que volví de Boston. Mi madre está mucho mejor, gracias a Dios, pero toda la experiencia fue agotadora. Y ahí estaba, la oportunidad perfecta para arruinarle el día, su matrimonio y probablemente toda su visión del mundo. De hecho, por eso la llamo, dije, intentando encontrar la manera de iniciar la conversación con calma. ¿Cómo se le dice a alguien que su marido le fue infiel? ¿Había un protocolo para este tipo de cosas? ¿Está todo bien? Su voz había cambiado, percibiendo la tensión en la mía. ¿Hablas en serio?
Clara, necesito decirte algo, y va a ser muy duro oírlo, pero creo que mereces saberlo. Hubo una pausa, y casi podía oír cómo su cerebro cambiaba de marcha, preparándose para las malas noticias. ¿Qué es? Se trata del viaje. De lo que pasó después de que tuviste que irte. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Qué tal? Respiré hondo y salté del acantilado. Marissa está embarazada. Y el bebé no es mío. El silencio que siguió fue tan absoluto que pensé que se había cortado la llamada. Podía oír su respiración, rápida y superficial, como si estuviera hiperventilando. Perdona, ¿qué acabas de decir? Su voz era apenas un susurro. El bebé es de Víctor, dije, porque al parecer, una vez que empiezas a soltar verdades, más vale que den en el blanco. Durmieron juntos mientras estabas en Boston, atendiendo la emergencia de tu madre. Eso no es posible, dijo. Pero ahora le temblaba la voz. Víctor solo estaba ayudando. Estaba brindándole apoyo. Él nunca lo haría. Clara, no me lo estoy inventando. Marissa me lo contó todo ayer. Se emborracharon la última noche, y una cosa llevó a la otra. La oí emitir un sonido entre jadeo y sollozo. ¿Estás completamente seguro? ¿Estás seguro de que no se equivoca, ni está confundida, ni? ¿Estás segura? Dije. Y yo también. El sonido que llegó a través del teléfono a continuación no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Un gemido de pura angustia que me oprimió el pecho, con compasión, incluso en medio de mi propio dolor. Era el mundo de una mujer derrumbándose en tiempo real, y yo era quien sostenía las cargas de demolición. «Oh, Dios», susurró. «Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios». Clara, lo siento. Lamento mucho tener que decirte esto, pero pensé que merecías saberlo. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó, y su voz se hacía cada vez más fuerte, más dura. Podía oír cómo la ira comenzaba a crecer bajo la conmoción. Desde ayer, Marissa me lo acaba de decir, y nunca me lo iba a decir. ¿Verdad? Simplemente iba a dejar que siguiera siendo su amiga, organizando cenas para ella, tratándola como familia, mientras ella estuviera embarazada de mi marido. No sé qué estaba planeando, dije, aunque, sinceramente, tenía una idea bastante clara. Marissa probablemente esperaba poder hacer que toda esta situación desapareciera de alguna manera, tal vez hacer pasar al bebé por mío y seguir viviendo su doble vida. ¿Dónde está ahora?, preguntó Clara. ¿Arriba? Creo que aún duerme. ¿Y dónde está Víctor? No tengo ni idea. Seguramente estará en tu casa, preparándose para ir a trabajar como si nada. Oí un estruendo de fondo, seguido de Clara gritando el nombre de Víctor con una voz que podría haber hecho añicos un cristal. Entonces se cortó la comunicación. Me quedé allí sentado, mirando el teléfono, sabiendo que acababa de desencadenar una reacción en cadena que destruiría al menos 2 matrimonios y, probablemente varias amistades. Pero por primera vez desde que Marissa me soltó la bomba ayer, sentí algo que podría haber sido satisfacción. Porque Clara merecía saber la verdad, igual que yo. Y Víctor merecía afrontar las consecuencias de lo que había hecho, igual que Marissa estaba a punto de hacerlo. En 10 minutos, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de texto. Primero de un número que no reconocí, probablemente de Víctor, intentando controlar los daños. Luego, del teléfono de Marissa, que estaba arriba, lo que significaba que Clara ya la había llamado y probablemente le había dicho cosas que no le iban a mejorar el día a nadie. Borré los mensajes de Víctor sin leerlos e ignoré los mensajes frenéticos de Marissa. Lo que quisieran decir, las explicaciones, justificaciones o desesperadas súplicas de perdón que tenían preparadas, no me interesaba. Ya había hecho lo que tenía que hacer y ahora todos los involucrados podían asumir las consecuencias. Porque lo que pasa con los secretos es que son como un cáncer. Pueden permanecer ocultos un tiempo, creciendo silenciosamente en la oscuridad, pero al final siempre salen a la luz. Y cuando lo hacen, destruyen todo lo que tocan. Había elegido ser el cirujano en lugar de esperar a que la enfermedad nos matara a todos lentamente. El sonido de los pies de Marissa al golpear el suelo del piso de arriba me indicó que mi duelo pacífico estaba a punto de terminar.
En pocos minutos, bajaría y me exigiría saber por qué la había traicionado al decirle la verdad a Clara. Probablemente lloraría y gritaría, acusándome de ser vengativo y cruel. ¿Y saben qué? Tendría razón. Estaba siendo vengativo y cruel. Pero después de lo que me hizo, de lo que nos hizo, del futuro que habíamos planeado juntos, pensé que me había ganado el derecho a un poco de venganza. A veces la verdad es el arma más cruel de todas. Y a veces, eso es justo lo que la gente merece. El sonido de los pies de Marissa bajando las escaleras era como una cuenta regresiva para una explosión. Por el ritmo, rápido, presa del pánico y la desesperación, supe que había recibido la llamada de Clara y estaba a punto de desatar el caos en nuestra cocina. Tomé otro sorbo de café y me preparé para lo que se avecinaba. Porque después de la confesión de ayer y la llamada de esta mañana, estaba bastante seguro de que estábamos a punto de tener una de esas peleas que acaban con los matrimonios. Apareció en la puerta como un ángel vengador. Solo que en lugar de traer justicia divina, traía acusaciones y furia. Tenía el pelo revuelto, aún llevaba la camiseta enorme con la que había dormido, y la cara enrojecida por la ira que hacía que la gente hiciera estupideces como tirar platos o abrir coches. ¿Qué hiciste?, preguntó, con una voz tan aguda que probablemente inquietaba a los perros de los condados vecinos. Levanté la vista del café con lo que esperaba fuera una expresión de absoluta inocencia. Buenos días a ti también, cariño. Que duermas bien. Ni te atrevas, dijo, señalándome como si fuera un perro travieso. No te atrevas a fingir que no sabes de qué hablo. Clara me acaba de llamar, completamente histérica, diciéndome que le contaste. Su voz se fue apagando, probablemente dándose cuenta de que decir sobre mi aventura en voz alta sonaba aún peor de lo que ya era. Sobre tu embarazo, sugerí con mucha amabilidad. ¿Sobre que llevas el bebé de su marido? Sobre el pequeño detalle que olvidaste mencionarle a tu mejor amiga mientras llorabas en mi hombro por lo culpable. ¿Qué te sentías? Abrió y cerró la boca varias veces, como un pez intentando respirar. Por un instante, se quedó allí parada en la puerta de la cocina, paralizada, con una expresión de total incredulidad. Era como si su cerebro no pudiera procesar el hecho de que realmente había hecho lo que cualquier persona racional haría en esta situación, decirle la verdad a alguien que merecía oírla. ¿Cómo pudiste hacer eso? Finalmente logró decir, y su voz era apenas un susurro. ¿Cómo pudiste llamarla y destruir su vida de esa manera? Casi me reí. La verdad es que me reí, una risa corta y amarga que probablemente no mejoraba la situación, pero que en ese momento me hizo sentir muy bien. ¿Le destruí la vida? Qué rico, Marissa. Muy rico. Porque la última vez que lo comprobé, no fui yo quien tuvo una aventura con su marido. Ese no es el punto, dijo, y ahora su voz se volvía más aguda, indicando que estaba a punto de estallar. No tenías derecho a decírselo. Ese secreto no te correspondía. Tienes toda la razón, dije, levantándome y dejando mi taza de café con cuidado. Era tu secreto. Era tu responsabilidad contarle a tu mejor amiga que te habías estado acostando con su marido a sus espaldas. Pero como parecías estar completamente conforme con dejarla vivir en la ignorancia mientras tú averiguabas cómo sacarle provecho a toda esta situación, pensé que alguien tenía que intervenir y hacer lo correcto. Lo correcto. Ahora estaba chillando a todo pulmón, con la cara roja de indignación. Lo correcto habría sido dejarme manejar esto a mi manera, a mi propio ritmo. ¿A tu manera? Lo repito. Te refieres a la forma en que Clara nunca se entera, y de alguna manera me convences de criar al hijo de Víctor como si fuera mío mientras ustedes siguen jugando a ser familias felices en cenas y eventos benéficos. Nunca dije eso. No tenías por qué decirlo. Lo tenías escrito en la cara cada vez que te preguntaba cuál era tu plan. Esperabas que todo esto se resolviera por arte de magia, ¿verdad? Quizás pensaste que estaría tan agradecido de ser padre por fin que no me importaría de quién era el ADN de la niña. Ahora lloraba, sollozos horribles que le sacudían todo el cuerpo, pero no sentí ninguna compasión por ella. ¿Cero? Porque este era precisamente el tipo de rutina de lágrimas de cocodrilo que había estado haciendo durante el último mes, actuando como si fuera la víctima en lugar de la persona que la había causado. No lo entiendes, dijo entre sollozos. Clara y yo somos amigas desde la universidad.
Ella es como una hermana para mí. Esto va a destruir nuestra amistad. Bien. Lo dije y lo decía en serio. Tu amistad debería destruirse. ¿Sabes por qué? Porque las amigas no se acuestan con sus maridos. Los amigos no se guardan secretos que cambian la vida. Y definitivamente no se echan en cara a los demás cuando la verdad finalmente sale a la luz. Yo no estaba echando a nadie en cara. ¿No? ¿Entonces qué hacías? Porque desde mi punto de vista, parece que estabas perfectamente feliz dejando que Clara siguiera confiando en su marido y creyendo en su matrimonio mientras tú te sentabas sobre la mayor sorpresa de su amistad. Mi teléfono vibró con otro mensaje, probablemente de Víctor intentando explicarse o disculparse o lo que sea que hagan los maridos infieles cuando se les derrumba el mundo. Lo ignoré, igual que había estado ignorando todas sus llamadas y mensajes desde que Clara, sin duda, lo había confrontado hacía una hora. Ha estado intentando llamarte, dijo Marisa al ver mi teléfono. Víctor, Clara lo echó. Ha estado llamando y enviando mensajes, rogándote que hables con él. ¿Y por qué querría hablar con el hombre que dejó embarazada a mi esposa? Porque lo siente. Porque todo esto fue un error que se le fue de las manos. Porque nunca quiso que esto pasara. La miré fijamente un buen rato, genuinamente asombrado por su capacidad para engañarse. ¿Te oyes ahora mismo? ¿De verdad que lo estás defendiendo? Estás en nuestra cocina, embarazada del bebé de otro hombre, y me pides que sienta pena por él porque su mujer lo echó de casa. No lo defiendo. Solo digo que esta situación es complicada. Y llamar a Clara sin hablar conmigo primero fue. ¿Fue? ¿Fue qué? ¿Fue honesto? ¿Fue justo? Fue exactamente lo que cualquier persona decente haría en esta situación. Se limpió la nariz con el dorso de la mano. Y por un instante, pareció una niña pequeña a la que habían pillado haciendo algo que sabía que estaba mal. Fue cruel, dijo finalmente. ¿Cruel? Dejé la palabra flotando en el aire entre nosotros por un momento. ¿Quieres saber qué es cruel, Marisa? Cruel es que tu esposo descubra que va a ser padre y se alegre por ello durante exactamente 3 segundos antes de que le digas que el bebé no es suyo. Cruel es mentirle a tu mejor amiga en la cara durante un mes mientras averiguas cómo gestionar las consecuencias de tu infidelidad. Cruel es pedirle al hombre cuya vida acabas de destruir que guarde tus secretos y proteja tu reputación. Nunca te pedí nada de eso. No tenías que preguntar. Simplemente asumiste que lo haría. Porque eso es lo que hacen los buenos esposos, ¿no? Limpian los desastres de sus esposas y fingen que todo está bien para aparentar. La cocina quedó en silencio, salvo por el llanto de ella y el lejano zumbido del tráfico. Nos quedamos allí mirándonos a través del espacio que solía ser nuestra vida en común, y pude ver el momento exacto en que ella se dio cuenta de que esto no era algo que pudiéramos resolver. No era un bache en el camino, ni una mala racha, ni ninguno de esos eufemismos que usa la gente cuando no quiere admitir que su matrimonio ha terminado. ¿Y ahora qué?, preguntó, con voz débil y derrotada. ¿Ahora? Ahora debes vivir con las consecuencias de tus decisiones. Ahora Clara debe decidir si quiere intentar reconstruir su matrimonio o empezar de cero. Ahora Víctor podrá explicarles a sus amigos y familiares por qué su esposa lo echó. Y ahora yo tendré que averiguar qué demonios se supone que debo hacer con el resto de mi vida. ¿Y nosotros?, susurró. La miré allí de pie en nuestra cocina, a esta mujer a la que había amado, en la que había confiado y con la que había planeado envejecer, y no sentí absolutamente nada. Ni amor, ni rabia, ni tristeza, solo la vacía aceptación de que esta etapa de mi vida había terminado. No hay un nosotros, dije. No ha habido un nosotros desde que decidiste que Víctor era más interesante que tu marido. Empezó a llorar con más fuerza, pero yo ya caminaba hacia la puerta. Tenía que ir a algún sitio, hacer algo, y quedarme aquí escuchándola intentar justificar lo injustificable no nos iba a ayudar a ninguno de los dos. ¿A dónde vas?, me gritó. Al trabajo, dije sin darme la vuelta. Algunos aún tenemos responsabilidades con personas que realmente confían en nosotros. Tomé mis llaves y me fui, dejándola de pie en nuestra cocina con sus lágrimas, sus arrepentimientos y su total incapacidad para comprender que algunas cosas, una vez rotas, no tienen arreglo. La verdad ya había salido a la luz,
para bien o para mal. Y todos los involucrados tendrían que aprender a vivir con ella. Las siguientes semanas fueron como vivir una versión retorcida del Día de la Marmota, solo que en lugar de Bill Murray intentando conquistar a Andy McDowell, mi esposa infiel intentaba convencerme de que valía la pena salvar nuestro matrimonio. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, entrara en razón y se diera cuenta de que lo que había hecho era imperdonable. En cambio, recibía una dosis diaria de lágrimas, disculpas e intentos cada vez más desesperados de reescribir la historia. Todo empezó a la mañana siguiente, después de que nos desalojaran la cocina. Bajé y la encontré sentada a la mesa del comedor con lo que parecía un discurso cuidadosamente preparado, escrito en un bloc de notas. Porque, al parecer, cuando tu matrimonio se desmorona, necesitas puntos de conversación para recordar por qué tu marido debería perdonarte por estar embarazada de otro hombre. He estado pensando toda la noche, dijo, mirándome con los ojos aún rojos e hinchados de llorar. En nosotros, en nuestro futuro, en cómo podemos superar esto. Superarlo. Repetí, sirviéndome café e intentando fingir que era una conversación normal de martes por la mañana. ¿Te refieres a superar la parte de que me engañaste, o la parte de que estás embarazada del hijo de otra persona? Porque esos parecen obstáculos bastante grandes como para pasarlos por alto. Sé que lo que hice estuvo mal, dijo, leyendo sus notas como si estuviera dando una presentación a la junta directiva. Sé que te lastimé y traicioné tu confianza. Pero la gente comete errores, y los matrimonios sobreviven a la infidelidad todo el tiempo. Podemos superar esto si ambos queremos. Me senté frente a ella, con genuina curiosidad por saber qué tipo de acrobacia mental había realizado para llegar a esa conclusión. Bueno, voy a morder el anzuelo. ¿Cómo crees que funciona esto exactamente? Das a luz al bebé de Víctor. Jugamos a que es mío. Vivimos felices para siempre. El bebé no tiene por qué cambiar nada, dijo, y juro que de verdad lo creía. Muchas parejas crían hijos sin parentesco biológico con ambos padres. Familias reconstituidas, adopción, donantes de esperma. Sucede constantemente. Son situaciones completamente diferentes, y lo sabes. Esos son acuerdos planificados entre adultos que consienten, no el resultado de que tu esposa quedara embarazada del marido de su mejor amiga durante un viaje de chicas. Se estremeció, pero insistió. La cuestión es que la biología no convierte a nadie en padre. El amor sí. El compromiso sí. Podría ser el padre de este bebé en todo lo que importa. La miré desde el otro lado de la mesa, asombrada por su capacidad para hacer que la petición más egoísta del mundo pareciera un sacrificio noble de mi parte. ¿Y qué hay de Víctor? ¿Desaparecerá sin más? ¿Renunciará a su patria potestad y fingirá que su hijo no existe? Todavía no hemos resuelto todos los detalles, dijo, lo que aparentemente significaba. Me lo estoy inventando sobre la marcha y espero que estés lo suficientemente desesperado como para creerlo. ¿Nosotros? ¿Quiénes son nosotros? ¿Están tú y Víctor planeando cómo gestionar a su hijo amado? No, dijo rápidamente. No he hablado con él desde que ocurrió. Clara dejó muy claro que cualquier contacto entre nosotros resultaría en acciones legales. Fue interesante. Me preguntaba cómo la otra mitad de este desastre estaba manejando su propia implosión matrimonial. Al parecer, Clara no se andaba con rodeos en cuanto a las consecuencias. Así que, a ver si lo entiendo. Dije, ¿quieres que te perdone por engañarme, que acepte criar al hijo de otro hombre como si fuera mío, y que haga todo esto sin la intervención del padre biológico, quien actualmente es persona non grata en su propio matrimonio? ¿Resume eso tu plan maestro? Quiero que lo intentemos, dijo. Y su voz adquirió ese tono suplicante que la hizo llorar de nuevo. Quiero que vayamos a terapia, que trabajemos en esto y que salgamos fortalecidos. Más fuertes. Me reí, y mi voz sonó dura y amarga. Marissa, no solo me engañaste. No solo tuviste una aventura de una noche sin sentido que podríamos resolver con suficiente terapia y tiempo. Creaste un recordatorio permanente de tu traición. Cada vez que mire a ese niño, recordaré lo que hiciste. Cada fiesta de cumpleaños. Cada mañana de Navidad. En cada obra escolar. Voy a estar pensando en cómo elegiste a alguien más en lugar de a mí. Ella estaba llorando, sollozos horribles que le sacudían todo el cuerpo.
Pero fue solo una noche. Un error estúpido y de borracho del que me arrepiento más que de cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Un error que durará 18 años. Un error que crecerá y me llamará papá con el mismo aspecto que el hombre que destruyó nuestro matrimonio. No sabes cómo será el bebé, dijo débilmente. Vamos, Marisa. Víctor tiene esos ojos oscuros y esa tez mediterránea. Si este chico se parece en algo a él, todos sabrán la verdad de todos modos. ¿De verdad creías que podrías hacer pasar un pequeño clon de Víctor por mío? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Había estado esperando un milagro, una suerte de lotería genética que le permitiera fingir que todo esto nunca había sucedido. Durante los días siguientes, la súplica se intensificó. Empezó a dejar notitas por toda la casa, en mi maletín, pegadas al espejo del baño, en el volante de mi coche. Todos dijeron variaciones de lo mismo. Lo siento. Por favor, perdóname. Podemos superar esto. Te quiero. Era como si el fantasma de nuestro matrimonio nos persiguiera, solo que el fantasma estaba muy vivo y hacía que mi rutina de café matutino fuera realmente molesta. Intentó el enfoque romántico, cocinando cenas elaboradas que apenas probó, mientras me miraba con esperanza desde el otro lado de la mesa. Intentó el enfoque práctico, haciendo listas de todas las razones por las que seguir juntos tenía sentido económico. Incluso intentó el enfoque de la culpa, sugiriendo que divorciarse de ella mientras estaba embarazada me convertía en el malo de la situación. Todos pensarán que me abandonaste en mi momento de necesidad, dijo una noche mientras intentaba ver las noticias tranquilamente. Que piensen lo que quieran, dije sin apartar la vista del televisor. Cualquiera que sepa la verdad entenderá por qué me fui. ¿Pero qué pasa con la gente que no lo sabe? ¿Y con tus compañeros de trabajo, tu familia, nuestros amigos? Van a pensar que eres un monstruo por dejar a tu esposa embarazada. ¿De verdad intentas hacerme sentir culpable para que siga casado contigo porque te preocupa lo que piense la gente? Lo que intento decir es que el divorcio no va a resolver nada. Seguirás lidiando con los chismes, las críticas y la incomodidad. Al menos, si seguimos juntos, podemos controlar la narrativa. Controlar la narrativa. Como si nuestro matrimonio fuera una especie de campaña de relaciones públicas que necesitaba un mejor mensaje. Como si el problema no fuera lo que había hecho, sino como lo percibían los demás. ¿Sabes qué?, dije, mirándola por fin. Tienes razón. La gente va a hablar. Especularán, chismearán y probablemente inventarán teorías aún peores que la verdad. ¿Pero saben qué no van a hacer? No van a tener que despertar cada mañana junto a alguien que los traicionó. No tendrán que fingir que aman a un hijo que representa el peor momento de su matrimonio. No tendrán que pasar el resto de sus vidas preguntándose cuándo volverá a suceder. No volverá a suceder. Dijo desesperada, te lo juro, nada como esto volverá a suceder. Tienes razón. Dije, levantándome y dirigiéndome a las escaleras porque no te voy a dar la oportunidad. Ya había empezado a buscar apartamentos por internet, a revisar mis finanzas y a prepararme mentalmente para la conversación con un abogado de divorcios. Simplemente no se lo había dicho todavía porque una pequeña parte de mí tenía curiosidad por ver hasta dónde llegaría para intentar salvar algo que ya estaba muerto. La respuesta, al parecer, estaba bastante lejos. Porque a la mañana siguiente la encontré en la cocina con folletos de embarazo sobre la mesa, hablando de cómo podríamos tomar clases de crianza juntas, elegir los muebles para la habitación del bebé y planificar nuestro futuro como familia. Nuestro futuro. Como si hubiéramos ganado. Como si fuera a pasar los siguientes 18 años fingiendo estar agradecida por la oportunidad de criar al hijo de su amante. Fue entonces cuando supe que era hora de acabar con la miseria de ambos y acabar con esta farsa de una vez por todas. Hay algo extrañamente liberador en tomar una decisión que sabes que va a doler muchísimo, pero que también te libera. Es como decidir por fin hacerte una endodoncia. Sabes que va a ser horrible, pero al menos el dolor constante se acabará. Así me sentí exactamente la mañana que decidí apretar el gatillo con los papeles del divorcio en lugar de escuchar otro discurso de Marisa sobre las segundas oportunidades y el poder sanador del amor. Pasé el fin de semana buscando apartamento, lo cual fue tan deprimente como suena. Resulta que, cuando eres un perito de seguros de mediana edad que busca un lugar para vivir después de que tu esposa destroza tu matrimonio,
tus opciones son bastante limitadas. Podía permitirme un apartamento decente en un barrio peligroso o un apartamento cutre en un barrio decente, pero no ambos. Opté por un barrio decente y un apartamento cutre porque, a mi edad, pensé que necesitaba toda la seguridad posible. El lugar que elegí era un apartamento de una habitación en un complejo que parecía construido durante la administración Carter y que no se había renovado desde entonces. La alfombra era beige. Los electrodomésticos eran Harvest Gold y el baño tenía una ducha de esas que te hacían sentir como si te rociaran con agua en lugar de limpiarte. Pero era mío, o lo sería una vez que firmara el contrato y supiera cómo decirle a mi esposa que me iba. El lunes por la mañana, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo, lo cual técnicamente no era mentira, porque la idea de ir a la oficina y fingir que todo estaba normal me daba náuseas. En lugar de eso, fui al bufete de abogados Miche y Associates, especializado en divorcios y con muy buenas reseñas en Google. Porque, al parecer, así es como la gente elige abogados hoy en día, igual que elige restaurantes y fontaneros. Robert Michey resultó ser justo lo que se espera de un abogado de divorcios. Traje elegante, actitud aún más elegante y el tipo de apretón de manos que dejaba claro que había visto todo tipo de desastres matrimoniales imaginables. Escuchó mi historia sin juzgarme, tomó notas en un blog que probablemente costaba más que la cuota mensual de mi coche y me dio el consejo directo. ¿Qué esperaba? Esto es bastante claro, dijo, reclinándose en su sillón de cuero. El adulterio sigue siendo causa de divorcio en este estado. Y el embarazo de otro hombre sin duda se considera una diferencia irreconciliable. La pregunta es, ¿qué quieres llevarte? Mi dignidad, dije, y el menor drama posible. Sonrió, y no fue una expresión especialmente cálida. En mi experiencia, los hombres que dicen que quieren el menor drama posible suelen acabar perjudicados en el acuerdo. ¿Seguro que no quieres pelear por la mitad de la casa, la pensión alimenticia y el dolor y el sufrimiento? Solo quiero salir, le dije. Puede quedarse con la casa, los muebles, la vajilla de boda que nunca usamos, todo. No quiero nada que me recuerde a este matrimonio. ¿Qué hay del embarazo? ¿Quieres establecer la paternidad? Asegúrate de no tener que pagar la manutención. Era una conversación que me daba miedo, pero tenía que ocurrir. El bebé no es mío. Quiero que eso quede claro en la sentencia de divorcio para que no haya confusiones después. Tomó más notas, probablemente calculando sus honorarios según lo complicado que se iba a poner esto. Necesitaremos pruebas de ADN una vez que nazca el niño, suponiendo que el padre biológico esté dispuesto a cooperar. Si no, podemos obligarlo a hacerlo por la vía judicial. Cooperará, dije. Su esposa ya lo echó. No creo que esté en posición de exigir nada. Después de 2 horas de papeleo y estrategia legal, salí de la oficina sintiéndome como si hubiera comprado mi libertad por el precio de un coche pequeño. Era caro, pero algunas cosas valen la pena, y la tranquilidad era sin duda una de ellas. Esa noche, senté a Marissa para lo que sabía que sería nuestra última conversación seria como marido y mujer. Debió de presentir algo diferente porque se había pasado el día limpiando la casa y cocinando mi cena favorita, como si intentara recordarme toda la felicidad doméstica a la que iba a renunciar. Necesitamos hablar, dije, y vi que su rostro se ponía de inmediato en pánico. Si se trata otra vez del bebé, ya te dije que podemos resolverlo. Hay grupos de apoyo para parejas que lidian con la infidelidad, y encontré a una consejera especializada en... Quería el divorcio, dije, interrumpiéndola antes de que pudiera soltar otro discurso preparado sobre el poder curativo de la terapia profesional. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras como una sentencia de muerte. Me miró fijamente un buen rato, con la boca entreabierta, como si no pudiera procesar lo que había dicho. No lo dices en serio, dijo finalmente. Estás enfadado, y tienes todo el derecho a estarlo, pero el divorcio no es la solución. ¿Podemos arreglarlo? No, no podemos, dije. Y me sorprendió lo tranquila que sonaba mi voz. Hay cosas que no tienen arreglo, Marissa. Algunos errores son demasiado grandes para recuperarse. Pero te amo, dijo, y empezó a llorar de nuevo. Cometí un terrible error, pero te amo, y eso tiene que contar para algo. Si cuenta, dije. Lo hace más difícil de lo necesario, pero el amor no basta para arreglar lo que rompiste.
Intentó todo lo que se le ocurrió durante la siguiente hora. Lloró. Negoció. Prometió hacer lo que yo quisiera si le daba otra oportunidad. Me ofreció cortar todo contacto con Clara y Víctor, mudarme a otra ciudad, ir a la iglesia, hacer terapia individual, de pareja y familiar. Me describió la vida que podríamos tener juntos, la familia que podríamos formar, la felicidad que encontraríamos si tan solo la perdonara. Pero yo ya me había desconectado emocionalmente. Me quedé allí sentada, escuchándola suplicar por nuestro matrimonio, mientras calculaba mentalmente cuántas cajas necesitaría para empacar mis cosas y me preguntaba si la compañía de cable me permitiría transferir el servicio a mi nuevo apartamento. Ya presenté los papeles, le dije cuando finalmente se quedó sin fuerzas, y ya di la señal para un apartamento. Me mudo este fin de semana. Este fin de semana. Parecía realmente sorprendida, como si hubiera pensado que pasaríamos meses hablando de esto hasta el cansancio antes de que ocurriera algo. No tiene sentido alargar esto, dije. Ambos sabemos cómo termina esto. Empezó a llorar con más fuerza, con esos sollozos desesperados que me hacían sentir como un monstruo por no consolarla. Pero aprendí a las malas que consolar a Marisa solo la animaba a pensar que aún había esperanza, y que una falsa esperanza era más cruel que un rechazo sincero. ¿Y nuestros amigos?, preguntó. ¿Y tu familia? ¿Qué les vamos a decir? Les diremos la verdad, dije. Tuviste una aventura, te quedaste embarazada y nuestro matrimonio no pudo sobrevivir. Así de simple. La gente me va a juzgar, dijo. Van a pensar que soy una mala persona. Algunos probablemente lo harán, acepté. Pero ese ya no es mi problema. Pasé el resto de la semana guardando mi vida en cajas de cartón, revisando 8 años de matrimonio y decidiendo qué valía la pena conservar y qué pertenecía a una versión de mí que ya no existía. Fue sorprendentemente fácil dejar atrás casi todo. Las fotos de la boda, los regalos de aniversario, los muebles que habíamos elegido juntos, todo parecía un recuerdo de la vida de otra persona. El sábado por la mañana, cargué la última caja en el coche y me quedé en la entrada mirando la casa donde creía que envejecería con la mujer que amaba. Parecía más pequeño, menos significativo, como si ya se estuviera convirtiendo en un edificio más en lugar del centro de mi mundo. Marisa me observaba desde la ventana de la cocina, y por un instante sentí un destello de la antigua compasión. Parecía perdida y rota, como una niña cuyos padres acababan de anunciarle que se divorciaban. Pero entonces recordé lo que había hecho, lo que había elegido, y la compasión se desvaneció. Había hecho su cama, literal y figurativamente. Ahora podía acostarse en ella. Me subí al coche y me marché sin mirar atrás. Porque a veces la única manera de salvarse es alejarse de todo lo que creías querer y empezar de cero con solo tu autoestima intacta. 6 meses. Ese es el tiempo que ha pasado desde que empaqueté mi vida en cajas de cartón y me marché de la casa donde pensaba pasar el resto de mi vida. 6 meses desde que cambié una cama king por un futón abultado. Un garaje para 2 coches por una plaza de aparcamiento del tamaño de una estampilla, y un matrimonio por un estudio que huele ligeramente a los experimentos culinarios del anterior inquilino. ¿Y saben qué? El mejor cambio de mi vida. No me malinterpretes. Las primeras semanas fueron duras. Realmente duras. Hay algo profundamente humillante en ser un hombre adulto cenando cereal 3 noches seguidas porque nunca aprendiste a cocinar para una sola persona. Es aún más humillante llamar a tu madre para preguntarle cómo separar la ropa blanca de la de color en la ropa, porque tu esposa siempre se encargaba de eso. Al parecer, habías estado lidiando con las responsabilidades domésticas de la vida adulta. Pero poco a poco, empecé a entender las cosas. Aprendí que hacer la compra para una sola persona es, en realidad, bastante liberador. Se acabaron las discusiones sobre marcas o si realmente necesitamos las costosas verduras orgánicas. Descubrí que tener control total del control remoto de la televisión vale aproximadamente 3 meses de terapia de pareja. Y descubrí que el silencio, el verdadero silencio, es uno de los lujos más subestimados del mundo. Se acabó andar con pies de plomo, esperando el próximo colapso emocional sobre cuánto lo sentía. Se acabó fingir que el perdón estaba a la vuelta de la esquina si tan solo encontrábamos la combinación de terapia y tiempo. Se acabó mirar a mi esposa y ver a un desconocido que había cambiado nuestro futuro por una noche con el marido de otra.
El divorcio se formalizó el mes pasado y fue de lo más decepcionante que puede llegar a ser un proceso legal. Marisa había desistido de luchar por la reconciliación alrededor del tercer mes. Probablemente justo cuando se dio cuenta de que rogarle a alguien que vuelva contigo solo funciona si todavía te quiere. Al final, ambos estábamos listos para firmar los papeles y seguir adelante con nuestras vidas separadas. Ella se quedó con la casa, tal como yo quería. Mantuve mi dignidad, tal como lo había planeado. Comercio justo, en mi opinión. A veces me entero de cosas por ahí. Esta ciudad no es lo suficientemente grande como para evitar por completo las noticias sobre tu exesposa, sobre todo cuando está embarazada de un bebé que, al parecer, es muy obvio que no es tuyo. El divorcio de Clara y Víctor se formalizó aproximadamente un mes antes que el nuestro y, por lo que tengo entendido, fue mucho más complicado. Al parecer, cuando se dividen bienes que valen millones de dólares en lugar de pelearse por quién se queda con la mejor cafetera, los abogados se vuelven mucho más creativos con sus horas facturables. Clara me contactó varias veces durante esos primeros meses. Quedamos para tomar un café 2 veces. 2 personas destrozadas intentando comprender lo rápido que nuestras vidas se habían derrumbado. Estaba furiosa de una manera que reconocí. Esa furia fría y concentrada que surge cuando alguien en quien confías te traiciona por completo de la forma más personal posible. No hablamos mucho de detalles. La mayor parte del tiempo nos sentamos a tomar cafés con leche carísimos y a maravillarnos de lo ingenuos que habíamos sido. Sigo pensando en todas las señales que pasé por alto, me dijo durante nuestra segunda reunión de café. Todas las veces que trabajó hasta tarde, o hizo viajes de negocios que parecían innecesarios, o simplemente se mostró distante. Pensé que estaba estresado por el trabajo. No tenía ni idea de que planeaba engañarme con mi mejor amiga. Para ser justos, le dije que no creo que lo hubiera planeado. Creo que ambos son simplemente personas egoístas que tomaron decisiones egoístas cuando se presentó la oportunidad. ¿Eso lo hace mejor o peor?, preguntó. Sinceramente, no lo sé, le dije. Algunos días pienso que sería más fácil si lo hubiera planeado, porque así al menos podría odiarlos a ambos sin reservas. El hecho de que supuestamente fuera espontáneo solo los hace parecer patéticos en lugar de malvados. Dejamos de vernos después de eso. No por ningún drama ni pelea, sino porque nos dimos cuenta de que ambos estábamos rebuscando en heridas que necesitaban sanar. Ella tenía que reconstruirse, y yo también. Seguir conectados con los restos de nuestras antiguas vidas no nos ayudaba a ninguno de los dos a seguir adelante. Supe que se mudó a Seattle el mes pasado. Un nuevo comienzo, una nueva ciudad, una nueva vida. Bien por ella. Se merecía algo mejor de lo que recibió de Víctor, igual que yo merecía algo mejor de lo que recibí de Marisa. El bebé nació hace 3 semanas. Al parecer, un niño. Lo sé porque mi madre, bendita sea, todavía habla con la madre de Marisa, y la red de chismes entre ellas es más eficiente que cualquier agencia de inteligencia. Cabello oscuro, ojos oscuros, no se parece en nada a mí y se parece en todo a su verdadero padre. No me sorprende. Marisa intentó poner mi nombre en el certificado de nacimiento de todas formas, lo que resultó en una costosa batalla legal que terminó justo como cabría esperar. Con pruebas de ADN que demuestran lo que todos ya sabíamos. Víctor es el padre, tanto legal como biológico, lo que significa que puede pagar la manutención de los hijos mientras gestiona su propia custodia. Marisa se convierte en madre soltera con un bebé que le sirve de recordatorio permanente de la peor decisión que tomó. Y puedo despertar cada mañana en mi pequeño y destartalado apartamento, prepararme el café exactamente como me gusta y ya no tener que fingir que todo esto es mi problema. Lo curioso es que la gente esperaba que estuviera amargada. Compañeros de trabajo, amigos, incluso mi propia familia, esperaban que tuviera algún tipo de crisis nerviosa o fantasía de venganza. Querían que me enojara, que tramara planes elaborados para amargarle la vida a Marisa, que gastara mi energía en vengarme de ella por lo que había hecho. Pero esto es lo que aprendí durante esos 6 meses de reconstruir mi vida desde cero. La venganza es agotadora. Mantener la ira requiere esfuerzo. Conspirar, maquinar e intentar lastimar a alguien que ya te lastimó es solo otra forma de dejar que controle tu vida. Y ya no permitía que Marisa controlara nada de mi existencia. En cambio, me concentré en lo único que realmente podía controlar, a mí misma. Empecé a ir al gimnasio,
Porque al parecer el estrés y la ira son excelentes motivadores para ponerse en forma. Tomé una clase de cocina, porque cenar cereales pierde su encanto después del primer mes. Incluso volví a salir con alguien, aunque eso es toda una aventura que implica aprender a explicar tu divorcio sin parecer un desastre. La verdad es que soy más feliz ahora que durante esos últimos meses de matrimonio. Definitivamente soy más feliz de lo que habría sido si me hubiera quedado e intentado que funcionara con una mujer, que había demostrado que no se le podía confiar ni lo más básico del matrimonio, como no acostarse con nadie. A veces veo a Marisa por la ciudad. Parece cansada, como si ser madre soltera no fuera la gloriosa aventura que podría haber imaginado. Ha subido de peso, lo cual no me sorprende considerando que está lidiando con un recién nacido y sin apoyo. La mayoría de sus viejos amigos se han distanciado del drama, y el exilio de Clara aparentemente se extendió a cualquiera que permaneciera leal a la mujer que la traicionó. No parece feliz, pero tampoco parece que ya sea mi problema. La semana pasada, me envió un mensaje de texto. Solo 3 palabras. Te extraño. Me quedé mirando ese mensaje unos 30 segundos y luego lo borré sin responder, porque no tenía nada que decir. Extrañar a alguien y arrepentirse de tus decisiones no es lo mismo que merecer una segunda oportunidad. Y aunque ella realmente se arrepintiera de lo que había hecho, aunque hubiera aprendido de sus errores y se hubiera convertido en una mejor persona, eso no cambiaba la esencia de nuestra situación. Me había demostrado quién era realmente en los momentos difíciles, y yo había decidido creerle. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Algunas confianzas, una vez rotas, no se pueden reparar. Algunos matrimonios, una vez destruidos por la traición, las mentiras y los bebés de otros hombres, no se pueden salvar con buenas intenciones e ilusiones. Pero algunas cosas, como el respeto por uno mismo, la dignidad, saber que hiciste lo correcto incluso cuando fue difícil, valen más que cualquier matrimonio construido sobre la base de mentiras. Mantuve mi respeto por mí mismo. Todo lo demás eran solo cosas superficiales.